Bienvenidos sean nuevamente a un video del área de matemática. El día de hoy pues vamos a trabajar el tema denominado sucesiones. Y antes de iniciar el tema te invito a que puedas abrir tu libro de texto en la página 60 y que puedas resolver e intentes resolver la evaluación diagnóstico que consta de 9 ejercicios. Intenta resolver la actividad diagnóstico y posteriormente puedes darle reinicio a este video. Después de haber hecho la evaluación diagnóstica, pues vamos a trabajar el tema de las sucesiones. Pero antes de hablar del tema de sucesiones, pues vamos a establecer una historia un tanto bonita al tomar en cuenta lo siguiente. En la página 61 de tu libro aparece la definición del tema sucesiones, pero antes aparece una historia. Y aparece una historia sobre un alemán llamado Carl Friedrich Gauss, que nació en 1777 y murió en el año 1855, que dice que fue un gran genio matemático, astrónomo y físico. Un día en su escuela, la maestra pidió específicamente tomar en consideración la suma de los primeros 100 números naturales. Intenta tú establecer la suma de los primeros 100 números naturales. Si tú intentas hacer la suma de los primeros 100 números naturales, nosotros empezaríamos haciendo 1 más 2 más 3 más 4 más hasta llegar hasta 100. Esto nos llevaría un poquito de tiempo. En ese entonces, cuando en la escuela a él le pidieron, el profesor ordenó que la clase calculara la suma de los primeros 100 números naturales. Transcurrido algunos segundos, dice que Gauss, apenas de 10 años, le dijo al profesor que tenía la respuesta. En ese momento el profesor se quedó sorprendido de saber que su respuesta fue 5050. Él se quedó sorprendido y le preguntó que cómo había hecho esto en tan poco tiempo. Él dijo que como imaginamos cómo resolvió Gauss este problema en tan poco tiempo, pues en realidad notó que la suma de los términos que equidistan era constante. Y cuando él estableció que los términos que equidistan eran constantes, él se dio cuenta que al momento de sumar los valores correspondientes a cada uno, pues se dio cuenta que los términos que equidistan entre ellos pues daban una suma equivalente. Por ejemplo, el primer número que existía, que es el 1, y el 100 nos daba una sumatoria de 101. El 2 con el número 99 nos daba una sumatoria de 101. El 3 con el 98 nos daba una sumatoria de 101. El 4 con el 97 nos daba una sumatoria de 101, o sea, los números que equidistan. Posteriormente estableció hasta la última pareja que podía encontrar, que era la pareja del número 50 con el número 51. Y el número 50 más el número 51 nos daba un total de 101. Al momento de establecer eso, se dio cuenta de que las parejas que formaban equidistaban y que la sumatoria era de 101. Entonces, estableció que había 50 parejas que se formaban o que equidistan entre números y que la sumatoria de estos daba 101. Y al momento de multiplicar 50 por 101, le dio la cantidad que estaba buscando, que era la sumatoria de los primeros 100 números naturales. 101 es el resultado de cada una de estas sumas y 50 es la cantidad de pares de sumas que pueden formarse. Tomando en consideración esto, Gauss estableció que la suma de los primeros n números naturales, no importa cuántos números naturales, en este caso él tomó que eran 100, se representaba por la letra S y que estaba determinada por la expresión. Entonces él estableció que la suma de los primeros n números naturales era igual a multiplicar el enésimo por n más 1, todo dividido entre 2. ¿Y qué significa n? Significa el número que queremos nosotros encontrar. El número natural o la suma de los n números naturales que podemos encontrar. Esto lo dio a conocer a través del experimento que él hizo.
¿cuánto tiempo nos llevaría a nosotros sumar los primeros 1000 números naturales? Tendríamos que empezar a sumar 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar hasta 1000. Mientras que él estableció una fórmula que nos permite encontrar la suma de los primeros n números naturales. Te invito a que tomes en consideración esa fórmula y que la pauses un momento para que posteriormente la podamos utilizar en lo que compete a nuestro tema. Después de la anécdota que te pude haber contado y que tú has leído en tu libro, pues ahora podemos definir lo que es una sucesión. Dice que una sucesión a veces también es llamada progresión. O sea, quiere decir que significa lo mismo. Cuando hablamos de sucesión también podemos decir que es llamada progresión. Y es un conjunto de números ordenados de acuerdo con una regla. O sea que vamos a decir que es un conjunto de números ordenados de acuerdo a una regla. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa sucesión va a ser un conjunto de números que van a estar ordenados, que van a estar de acuerdo a una regla, a una pauta, o también a lo que llamamos un patrón. Esto quiere decir que de modo que uno es el primer término, otro es el segundo, otro es el tercero y así sucesivamente. Tomamos en cuenta que en una sucesión va a existir un primer valor, un segundo valor, un tercer valor y así sucesivamente hasta llegar al n valores o al valor que nosotros queramos. Tomemos en cuenta el ejemplo 1. El ejemplo 1 nos da 4 razones o 4 sucesiones o 4 progresiones. Si observamos el patrón que se forma en cada una de las sucesiones siguientes. Nuestro primer ejemplo es el ejemplo A. Este tiene una sucesión que establece con sus primeros 3 valores, el 1, el 2 y el 3. El siguiente ejemplo nos da un valor que es 1, 4, 7 y 10. Nuestro tercer ejemplo establece un tercio, un quinto y un séptimo. Y nuestro cuarto ejemplo sería 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es establecer el patrón que se forma en cada una de las sucesiones. Por ejemplo, si tomamos en consideración el ejemplo A, nos vamos a dar cuenta que 1, 2 y 3, esto indica que acá de un número a otro, del primer término al segundo término está aumentando 1, del segundo término al tercer término está aumentando 1. Acá, del primer término al segundo término está aumentando 3, del segundo al tercero está aumentando 3 y del tercero al cuarto está aumentando 3. En el tercer ejemplo, un tercio, un quinto y un séptimo. Observamos que el numerador es constante, que es el mismo, pero nuestro denominador del primero al segundo término está aumentando 2 y del segundo al tercer término está aumentando también 2. Acá, del primer término al segundo aumenta en 2, del segundo al tercero aumenta en 2, del tercero al cuarto aumenta 2 y del cuarto al quinto está aumentando 2. Estamos estableciendo el patrón que se está formando en cada uno de estos. Ahora, para poder definir lo que es una sucesión, pues vamos a decir que las sucesiones se clasifican en dos tipos. Están las sucesiones finitas y están las sucesiones infinitas. Se dice que una sucesión es finita cuando hay un número equivalente de valores. Por ejemplo, en la sucesión 5, 10, 15, 20 y 25, tenemos que esta sucesión es finita porque solo tiene 1, 2, 3, 4, 5 valores y no más. Y en la sucesión 1, 3 y 5, esta sucesión es infinita. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar entre una sucesión finita y una sucesión infinita? En la sucesión infinita siempre van a existir 3 puntos. Esos 3 puntos o puntos suspensivos escritos al final de una sucesión se llaman elipsis. La elipsis indica que los términos posteriores de la sucesión
siguen la misma pauta, o sea, el mismo patrón que el establecido por los términos ya dados. Esto indica de que existen más términos que siguen el mismo patrón, aumentando de del primero al segundo término en 2, del segundo al tercer término en 2, y así posteriormente a llegar hasta el último término que nosotros queramos en esta sucesión. Ya que es una sucesión infinita, pues vamos a decir que cada uno de los valores se representa con una letra. Por ejemplo, A1 significa que es el primer término, A2 significa que es el segundo término, A3 significa que es el tercer término, A4 significa que es el cuarto término, y A5 significa que es el quinto término, y así sucesivamente hasta llegar a AN, que significa el enésimo término, o la expresión AN se llama término general o enésimo. Esto se conoce como término general, o también algunos le llaman enésimo término. Enésimo término de la sucesión. Muy bien, entonces tomamos en cuenta una sucesión. Si vamos a tomar en cuenta una sucesión, pues vamos a establecer un proceso eficaz. Por ejemplo, vamos a tener los siguientes términos de esta sucesión. Por ejemplo, tenemos el 3, tenemos el 10 y tenemos el 17. Colocamos 3 puntos y colocamos AN, que sería el enésimo. Entonces, por ejemplo, establecemos que este sería A1, este sería A2, este valor sería A3 y este decimos que es el enésimo término. Como pueden suponer, es posible determinar el valor del enésimo término mediante procedimientos matemáticos. Acá tenemos el primer valor, el segundo valor, el tercer valor y tenemos el valor enésimo. Podemos encontrar el valor del enésimo término a través de procedimientos matemáticos. Y a eso se conoce como regla general del enésimo término de una sucesión. La regla general del enésimo término de una sucesión establece que para encontrar un término particular de una sucesión se llama regla para el enésimo término AN. Por ejemplo, si la regla general del enésimo término de una sucesión es A a la n o A sub n, como comúnmente se establece, es igual a 3n menos 2, vamos a decir que esta es conocida como la regla general. Eso indica que entonces para hallar un término en particular de esa sucesión se sustituye la variable n por el término que queremos encontrar. Así, si el octavo término de esta sucesión sería, quiere decir que entonces nosotros vamos a hallar el octavo término de esa sucesión, A sub 8, que sería el octavo término de la sucesión. Entonces venimos, trabajamos la regla general del enésimo término de esa sucesión y colocamos a la octava. Vamos a colocar la fórmula para no equivocarnos. A la n es igual a 3n menos 2. Pero nosotros queremos hallar el octavo término. Entonces venimos y colocamos 8, que sería 3. Sustituimos el valor de n por el valor que queremos encontrar, que sería 8, y luego le restamos 2. Entonces, a la octava sería, o el octavo término, perdón, de la sucesión sería 3 por 8, 24 menos 2. El octavo término de esa sucesión sería 22. Ese sería el octavo término de la sucesión. Siguiendo la misma regla, vamos a hallar también a la séptima o a la décima o el décimo término de la sucesión. Para poder establecer esto, copiamos la regla, que sería el a enésimo, que es igual a 3n menos 2. Ahora ya no sería 8, sino ahora sería el décimo término que queremos hallar. Entonces n agarra el valor de 10 y quedaría 3 por n, que sería 10, menos 2.
el décimo término sería 3 por 10 es 30 menos 2. Entonces el décimo término, según la regla general del enésimo de esta sucesión, sería 28. Y podemos ejemplificar con todos los elementos que queramos de acuerdo a las reglas generales que se establezcan del enésimo término de esa sucesión. De acuerdo a esta teoría, tú puedes resolver la actividad de aprendizaje número 1 que se encuentra en nuestro libro de texto en la página 62 y parte de la página 63. Este ha sido el tema de las sucesiones. Introducción para que podamos posteriormente resolver lo que es la sucesión aritmética y la sucesión geométrica.